Hola, bienvenidas y bienvenidos a este tercer video acerca de derecho constitucional. En el primer video hablábamos acerca del concepto propiamente tal de derecho constitucional. En el segundo video hablábamos del concepto de constitución y en este tercer video vamos a hablar un poco acerca del origen histórico que tiene la constitución, ¿verdad? El origen histórico, cómo se estructura y tal vez cómo se le da vida a una constitución, si no es que lo dejamos para un cuarto video. Muy bien, procedo a apagar la cámara por cualquier interferencia con el audio, que siempre lo hago, ¿no? En ese sentido, entonces, veamos cuál ha sido el origen histórico de la Constitución. Y lo primero que hay que recordar es que la Constitución se trata de aquel conjunto de normas cuyo objeto es la organización del Estado, ¿verdad? Los poderes de sus órganos, las relaciones que hay entre sí y la relación que hay con los ciudadanos. Pero, sin embargo, bueno, que se le ha llamado ley suprema, etcétera, ¿verdad? Pero, ¿qué le da vida a una constitución? Si bien es cierto, habíamos mencionado que en el derecho romano se utilizaba la palabra constitución para referirse a aquellos mandatos del emperador y habíamos dicho que la primera constitución que se llama así es la de 1786, que es la constitución estadounidense. Si bien es cierto eso, antes de la primera constitución que es la estadounidense, ¿verdad? Antes de eso, había ya un, un instrumento que de alguna manera se ha catalogado como la primera constitución de la historia, sin que ésta se nombrara a sí misma como constitución. ¿De qué estamos hablando? Hablamos de la Carta Magna de 1215. ¿Y qué es la Carta Magna de 1215? Bueno, para poder entenderlo, lo primero que hay que saber es que en el año 1214, un año antes, el rey Juan perdió la guerra contra Francia, el rey de Francia era Felipe II, ¿verdad? Esto tuvo consigo la pérdida de gran parte del territorio inglés. Desde entonces se le conoció al rey Juan como el rey Juan sin tierra, ¿sí? Porque perdió la guerra y perdió parte del territorio. Esa pérdida también ocasionó una baja considerable en la economía del reino de Inglaterra. Y el rey Juan no se le ocurrió la idea más brillante que ponerles impuestos a los ciudadanos. Les puso impuestos, ¿ya? Necesitaba dinero, bueno, ¿de dónde lo sacamos? De la población. Entonces, ¿qué sucedió? Eso provocó una rebelión de los varones. Ojo, título de honor, ¿verdad? Los varones. Y los varones lo que hicieron fue una rebelión y conquistaron Londres. Esa conquista de Londres lo que hizo fue que el rey Juan dijera, hey, 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 tranquilo, ¿verdad? Vamos a arreglar esto de manera civilizada. Lleguemos a un acuerdo. Y se pacta un acuerdo entre el rey y quienes hacían la rebelión, ¿verdad? En principio, el acuerdo solo contemplaba solución a la controversia entre el rey y los varones que se estaban rebelando. Sin embargo, eso en un principio. Después, el documento final permitió la protección de todos los hombres libres. Posteriormente, incluyó a todos los ciudadanos del Reino de Inglaterra, ¿verdad? A ese acuerdo, a ese instrumento en donde se plasmó ese acuerdo, se le denominó Magna Carta Libertatum, es decir, la Carta Magna de las Libertades. Y en ella se garantizaban las libertades fundamentales de los ciudadanos y también se limitaba el poder del monarca. Es decir, se vuelve una república, perdón, se vuelve una monarquía parlamentaria. ¿Se acuerdan de la forma de gobierno, verdad? En ese sentido, entonces, en la Carta Magna de las Libertades también se plasmaban algunas libertades, como la libertad religiosa, el principio de inocencia, el debido proceso, el derecho de acceso a la justicia, se limitaba el alza de los tributos que podía hacer el monarca hacia los ciudadanos, entre otras libertades más. Asimismo, también hay otras constituciones que eso fue el origen propiamente tal, ¿verdad? A partir de ello se da la Revolución Francesa, ¿verdad? Y también se da un conflicto en Estados Unidos y se declara el Acta de Independencia de Estados Unidos y junto con ella la Constitución. Asimismo, eh, se da una constitución en Francia, ¿verdad? Tras la Revolución Francesa. En El Salvador, en cambio, ha habido 13 constituciones. Esas constituciones, pues, a lo largo de la historia, 12 de ellas entraron en vigencia y una fue frustrada. La primera constitución fue la de 1824.
que esa vino con la República Federal de Centroamérica. Pero la primera constitución como Estado independiente se da en 1835. Otra gran constitución que hemos tenido a lo largo de la historia es la constitución eh, de 1950, que de alguna manera plasma una estructura que hasta el día de hoy prevalece. Y la constitución actual es la de 1983. En ese sentido, entonces, hablemos de esa estructura, ¿verdad? La constitución de El Salvador está compuesta por dos partes fundamentales. Uno es la parte dogmática y la otra es la parte orgánica. En la parte dogmática está compuesta todas las garantías fundamentales que tienen los ciudadanos de la República de El Salvador, desde el artículo 1 hasta el 82, ¿verdad? Y en la parte orgánica, em, en la parte orgánica se encuentra plasmado toda la organización política del Estado. Toda la organización política del Estado. En ese sentido, pues, estas son las dos partes que va a tener la Constitución. Si ustedes buscan a partir del artículo 83 de la Constitución, en la parte de arriba va a decir Estado, forma de gobierno, régimen político, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Pero a todo esto, ¿cómo puede surgir una Constitución? Y pues la Constitución puede surgir de varias formas. Lo primero que hay que saber es que eh, hay una diferencia entre nación y Estado. La nación se trata de un conjunto de personas que tienen una identidad cultural, una identidad, bueno, tienen su propia identidad. Por ejemplo, el pueblo de Cataluña, ¿verdad? Se puede decir que es una nación. Sin embargo, no toda nación es Estado. Se vuelve Estado cuando tiene constitución, cuando tiene una constitución. Si esa nación de repente decide hacer su propia constitución y dice, bueno, queremos ser independientes, ¿verdad? Queremos ser independientes y pues queremos ya no depender de ningún otro estado y queremos ser nosotros un estado independiente y vamos a crear nuestra constitución. Para ello lo que se hace es un poder constituyente. Y el poder constituyente entonces lo que hace es crear la constitución. Eh, bueno, también si existe un estado que ya, digamos, un estado que ya está estructurado, pero que se quiere cambiar el sistema político de ese estado, entonces no se crea, no es que se va a crear el estado, sino que se disuelve el estado, hay un estado así como en espera, mientras se hace una nueva constitución. Por ejemplo, en 1979, El Salvador sufrió un golpe de estado y no había asamblea legislativa, no había presidente, sino que se instala una junta revolucionaria de gobierno. Y fue hasta 1983 que ya teníamos una constitución. Y el poder constituyente, la asamblea constituyente, pasa a ser asamblea legislativa. Y luego hay elecciones de presidente y se da la elección del presidente como tal, ¿verdad? En ese sentido también, ese nuevo poder constituyente, lo que se va a hacer es que va a crear la constitución. Pero eh, podría ser que el Estado sea tan democrático que diga, miren, queremos el aval de la población. Y para ello somete a consideración del pueblo mediante un referéndum si esa constitución es buena o no. Por ejemplo, en Chile, ¿verdad? En Chile se dio un referéndum para la reforma constitucional. Cuando la mayoría de la población le da un visto bueno a esa constitución, entonces se procede a la entrada en vigencia. Si no, si el pueblo no está de acuerdo, se reforma y se hace un nuevo proyecto constitucional. A todo esto, ¿cómo pueden hacer una constitución? ¿Qué le da paso a una constitución? Ya dijimos, ejemplo, el golpe de Estado, la disolución del Estado o la creación de un nuevo Estado. Pero también la guerra o como consecuencia de la guerra, y más que de la guerra en sí, sino de los acuerdos de paz que puedan surgir de la guerra, también se puede dar una modificación o reestructuración del Estado, ¿verdad? Por ejemplo, al finalizar el conflicto armado salvadoreño en 1992, se firman lo que se conoce como los acuerdos de paz. Y tras
o antes o previo a la firma de los acuerdos de paz, para firmar la paz, se dio una reestructuración del Estado. Ya no iban a haber solamente 60 diputados, sino que pasan a ser 84. De repente también ya no hay solo la Procuraduría General de la República, ahora se va a llamar, em, ahora va a haber otra entidad del Ministerio Público, que es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, etcétera. Se dan nuevas instituciones y nuevas reformas a la Constitución. Esa reestructuración se ha hecho por medio de la modificación de la Constitución, ¿verdad? O la creación de nuevas constituciones. Y solo eso da paso a la creación de las constituciones o el nacimiento de nuevas constituciones. No, también, también la revolución puede dar paso a la creación de una constitución. Y es que la fuerza beligerante del pueblo, de la población que se está de alguna manera, de alguna manera, que se está rebelando, ¿verdad? Y está cambiando de raíz el sistema, también puede dar paso a la creación de una nueva constitución. Muy bien, hemos hablado entonces en este video acerca de qué le puede dar vida a una constitución, de dónde nace la constitución. Y dijimos, importante, el poder constituyente. Pero ¿de dónde nace ese poder constituyente? Puede ser de un golpe de Estado, puede ser de una revolución, puede ser al finalizar una guerra, puede ser de la fusión de unos estados, etcétera. Muy bien. Bueno, esto es todo lo de esta semana. Nos vemos en la siguiente y cualquier consulta pues pueden hacerla por los medios establecidos. Adiós. Ha sido un gusto.